Muy buenos días, en día 516, los 100 días de Cristina Kirchner y por qué quiere ser legisladora. Y vamos a explicar por qué vamos a comparar los 100 días de Cristina Kirchner con los 100 días de Napoleón, que fue el periodo en el que el genial político y militar francés retornó al poder tras escapar de la isla de Elba, donde lo retenían sus enemigos, y durante ese tiempo reorganiza al gobierno y dicta una nueva constitución más liberal para congraciarse con la burguesía que lo resistía, y sin embargo las potencias europeas le declararon la guerra por haber tenido una política imperialista en su primer gobierno. De hecho, Napoleón se había declarado emperador y luego de la conocida batalla de Waterloo es derrotado y vuelto a encerrar, en este caso, en la isla de Santa Elena. ¿Y por qué comparamos estos 100 días de Napoleón que pueden parecer una exageración? En realidad, más que 100 días de Cristina Kirchner, son 117 para ser exactos, que son los que faltan para ser electa legisladora bonaerense y recuperar, en cierto sentido, su protección política y eventualmente la capacidad o no de control del peronismo. Su adversario es el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que mantiene una imagen positiva, similar en la provincia, y además no está asociado a hechos de corrupción. Y Milei, por su parte, con su apuesta a que haya caído la ficha limpia, que parece tener la misma táctica que tuvo en su momento Marcos Peña, el estratega de Mauricio Macri, que es mantener en juego a Cristina para polarizar con ella y ganar las elecciones. Podríamos decir, en este caso, hacer una especie de capítulo diminutio de Axel Kicillof, porque si lograse albertizar a Axel Kicillof, obviamente reduciría sus capacidades electorales, y si mantiene viva a Cristina Kirchner, mucho más viva, controlando el territorio bonaerense, las posibilidades de Kicillof de poder lograr separarse de lo que significa el estigma kirchnerista para muchos que no votarían nunca al kirchnerismo serían menores. Los resultados fueron desastrosos en aquel momento para el PRO, la polarización y Juntos por el Cambio, y en este momento a todo su capital político Cristina le agregó una candidatura más de centro, en aquel momento, como la de Alberto Fernández, e hizo potable que Massa volviera a su ala antigua, a ser un ala de su antigua jefa y ser el tercer socio del Frente de Todos. Hace bien Milei en su estrategia, Milei, Santiago Caputo, en repetir lo que hizo Macri y su estratega con Marcos Peña. Bueno, allí, como decíamos, es opinable, puede ser que lo que sea bueno para 2025 sea malo para 2027, y que lo que resulte malo para 2025 en el caso de Milei, dicen que Cristina Kirchner tendría posibilidades de aumentar la cantidad de votos de los legisladores en las elecciones del PJ bonaerense, pero podría ser bueno para 2027, reduciendo o infinitesimando a quien podría ser su verdadero contrincante, que es Axel Kicillof. Pero el tema central es el futuro político-judicial de Cristina Kirchner, porque mientras tanto, Cristina Kirchner, más allá de la pelea con Kicillof, lo que está enfocada es en conseguir en esa carrera contrarreloj lograr sortear la espada de Damocles de la condena que pesa sobre su contra. Y vamos a hacer ahí todo un análisis de cómo esto puede ser, en el derrotero de ser legisladora bonaerense, el puente hacia la libertad y no tener que cumplir la condena. Gran parte del futuro político del país se decide en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, en la llamada Sala de Acuerdos, donde los integrantes de la Corte Suprema deben tomar una decisión. Fallarán antes de las elecciones, confirmando las dos condenas previas en la causa de vialidad, donde se condenó a Cristina Kirchner a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, o lo harán después de septiembre, cuando Cristina Kirchner ya haya sido legisladora. Estos son los famosos 117 días. Es decir, luego de caída de la ficha limpia, que no modificaba en lo más mínimo que Cristina pudiera ser candidata a legisladora bonaerense, sí le impedía ser legisladora nacional, hay una situación curiosa, porque ella podría llegar a ser legisladora y tener fueros. Y aquí viene toda la discusión respecto de si una sociedad con su voto puede decidir quién puede ser candidato o no, y tendrían que mirar las pruebas, que sí miran los jueces revisando la información que aportaron los testigos. Es una discusión que podríamos decir es bizantina. Se ciñe solo a los hechos y a las pruebas que puede determinar que Cristina
Kirchner sea condenada y eso la elimine de la contienda, como hemos visto a lo largo de todas las discusiones que se plantearon en Ficha Limpia, las discusiones qué tipo de delitos tienen que estar incluidos. Otro elemento es cómo puede ser que lo inhabilite a ser legislador nacional, pero no legislador provincial, si finalmente le da fueros. La decisión de la Corte Suprema no es tan fácil producirla antes o después de que Cristina Kirchner eventualmente sea electa legisladora. En cualquiera de los casos va a quedar mal. Si lo hace antes, se va a decir de que en realidad está tomando una decisión política poco tiempo antes de una elección con alguien que ya es candidata, no debería haber hecho antes. Cada día que pasa se le hace más difícil, y si lo hace inmediatamente después, de la misma manera también se va a decir, esperó que fuera legisladora y que tuviera fueros. Es una decisión en la que siempre la Corte va a quedar mal. Además, la recusación de Lorenzetti deja a la Corte Suprema en una situación compleja. Los otros dos miembros de la Corte tendrían que rechazar el pedido de Cristina Kirchner de dejar fuera a Lorenzetti, porque si no, tendrían que llamar a conjueces, y todo eso ya sería una situación, es decir, con 2 jueces la Corte no puede fallar, es necesario, si tiene un máximo de 5, por lo menos que haya 3 que voten de la misma manera. Si los 3 hubieran estado dispuestos a confirmar el fallo de las 2 condenas que tiene Cristina Kirchner en las causas de vialidad que mencionábamos, no haría falta que hubiera más miembros de la Corte, porque si 3 votan en conjunto, no hace falta llamar a nadie más. Si quedaran 2, tendrían que llamar a conjueces, y obviamente eso extendería el plazo. Vamos a hacer un ejemplo de lo que fue en Brasil Ficha Limpia, que impidió primero que Lula sea postulado candidato, pero luego que Bolsonaro lo sea. De hecho, Bolsonaro, por ejemplo, ahora está en contra de Ficha Limpia. Vamos a escuchar las declaraciones de Bolsonaro simplemente como un punto de referencia de cómo estos temas son discutibles desde el punto de vista político. Esto fue hace poquito, el 7 de febrero de este año. Le vamos a pedir a nuestro locutor, Leán López Caucero, que por favor nos vaya traduciendo al español mientras Bolsonaro va hablando. Bolsonaro quiere acabar con la ley de ficha limpia. Dijo claro, en el pasado voté a favor de este proyecto. Pero ahora, ¿de qué sirve la ley de ficha limpia hoy en día? En otras palabras, repito, la ley de ficha limpia solo se usa para esto, para perseguir a la derecha y punto final. Hay varios casos que comentar, como el del diputado Francisco de Paraná. No nos quedaremos ahí. ¿Y tú qué opinas? ¿Podemos buscar un cambio en la ley de ficha limpia o no? Yo soy incluso radical. Lo ideal sería revocar esta ley, porque así no se perseguirá a nadie más, y quien decide si serás elegido o no, el candidato eres tú y no una persona aquí en Brasil. ¿Sabes a quién me refiero? Creo que se aplica. Estamos trabajando para lograr que el límite pase de 8 a 2 años de elegibilidad. Entonces sí, podrías disputar las elecciones del 26 y vos decidirás si me votas o no. Siempre cuento que, quienes me siguen saben que viví en Brasil en 2 décadas diferentes, siempre cuento de que no encuentro en Brasil mayor calidad política que en la Argentina, en realidad generalmente peor, ¿no? Imagínense, alguien dice, yo voté por ficha limpia, pero ahora como me toca a mí pienso que no, ¿no? Esta es la ridiculez de Bolsonaro. O sea, finalmente Bolsonaro, que apoyó a la ficha limpia, ahora está proponiendo derogarla para que la sociedad con su voto decida creerle o no a la justicia, apoyando o no a un candidato. Obviamente esto tiene varios problemas, porque los votantes no tienen por qué tener el conocimiento judicial requerido para saber la responsabilidad política de un gobernante en temas de corrupción u otro tipo de delitos, ni la responsabilidad total de conocer y tener una opinión de conjunto de pruebas y de información aportadas por todos los testigos, que es una tarea compleja, que para eso hay jueces. Por otro lado, es justo que alguien que sea popular pueda pasar por encima de la ley, y si la gente lo vota, que eso borre cualquier delito que haya cometido. O sea, el poder político tiene que estar por encima de la ley que lo promueve. Desde una posición asentada en la Constitución, nuestra respuesta es que un sistema basado político en la proscripción de uno de los más importantes dirigentes no parece ser saludable institucionalmente. O sea, ambas cosas entran en colisión y es un tema sin ninguna duda opinable. Yo en lo particular creo que me quedo con lo primero, de que alguien porque sea votado no puede esto colocarlo por encima de la ley. Todo vuelve a la posición
de Bolsonaro. Finalmente, si alguien es corrupto y esto hace que deje de ser uno de los dirigentes más importantes de la política, la justicia podría actuar. Esto nos trae a la situación de cara a las próximas elecciones legislativas provinciales bonaerenses, que es donde está el núcleo de todo esto. Si Cristina Kirchner llegara a ser elegida legisladora en las próximas elecciones provinciales de 2025, es decir, en septiembre próximo, el fuero parlamentario podría permitirle eludir la condena, la confirmación de la condena de la Corte Suprema. En virtud de la ley de fueros, al asumir el cargo, adquiriría inmunidad ante la detención, aunque no ante la condena. Esto significa que si la Corte se expide después de esa elección, podría evitar la presión mientras dure su mandato legislativo, que son 4 años. Sin embargo, los fueros no implican impunidad total y el proceso judicial seguiría su curso con los plazos correspondientes. La Constitución de la provincia de Buenos Aires, en el artículo 63, establece que los diputados y senadores provinciales no pueden ser arrestados ni procesados sin autorización de la respectiva Cámara, es decir, la Cámara que integran, salvo en caso de ser sorprendidos infraganti. El artículo 63 dice textualmente así: ningún diputado o senador desde el día de su elección hasta el de su cese puede ser arrestado ni procesado por autoridad alguna sin autorización de su respectiva Cámara, salvo en el caso de ser sorprendido infraganti en la ejecución de un delito que merezca pena privativa de libertad. En este escenario, la Corte Suprema podría decidir un fallo condenatorio de Cristina Kirchner, pero al mismo tiempo no podría ser ejecutado, salvo que los legisladores de la legislatura bonaerense, en dos tercera cantidad, votaran el desafuero de Cristina. Mientras Cristina no sea desaforada, el fallo de la Corte, podríamos decir, podría quedar bien políticamente sin un costo político, porque finalmente confirmaría el fallo sin que esto tuviese consecuencias de prisión, porque Cristina Kirchner estaría cubierta con los fueros que le da ser legisladora bonaerense. Si lograra Cristina pasar por encima de este escenario gracias a su elección, los debates sobre la judicialización de la política, la neutralidad de la Corte, se volverían a intensificar. O sea, finalmente estamos en un dilema con implicancias profundas para la legitimidad tanto de los tribunales como de la estabilidad política del país. Es decir, para que la legislatura bonaerense le quitara los fueros a Cristina Kirchner, debería reunir 2/3. Algo que, como venimos diciendo, vuelve sobre la situación del resultado electoral. Esto es que estamos analizando en esencia los 3 poderes de la República haciéndose contrapeso entre sí, y una de las dirigentes políticas más hábiles de la historia contemporánea nacional, tratando de volver a tener el control del movimiento político más importante de la política nacional, el peronismo. Por otro lado, si hubiese un presidente peronista en 2027, podría indultar a Cristina Kirchner, lo que siempre repetía Alberto Fernández que él no haría, y evitar su prisión, aunque para devolverle sus posibilidades de volver a presentarse se abre un terreno gris en la disputa política. Algunos juristas sostienen que el indulto alcanza también a la inhabilitación porque esto forma parte de la pena. Por otro lado, plantean que la inhabilitación es un efecto extrapenal que solo puede ser revertido por una ley o un fallo judicial posterior. Es decir, es debatible, y si es debatible es parte de la correlación de fuerzas de la lucha política. Entonces pongámoslo en estos términos. Si Cristina Kirchner fuera legisladora nacional, o sea, se presentara para candidata a diputada nacional, hay varios ejemplos en el Congreso Nacional de diputados que han sido desaforados. No es el caso de senadores, pero sí en el caso de diputados. O sea, si hubiera una mayoría para desaforarla, la podrían desaforar. Esto parece menos probable en la legislatura bonaerense que en la legislatura nacional. Y paralelamente, si el peronismo se recompusiese y pudiese llegar a tener un presidente de signo afín, en 2027 Cristina Kirchner podría ser indultada. Es decir, es una carrera, primero de 100 días para llegar a ser legisladora y que la Corte Suprema de Justicia, antes de estos 100 días, no confirme el fallo de los 2 procesos anteriores que confirmaron su fallo, como decíamos, a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua. Si logra ese primer, podríamos decir, estadio, luego logra que nunca durante esos 4 años de mandato la legislatura bonaerense vote su desafuero y llegar a ver un presidente
peronista en 2027, lograría que más allá de la condena de la Suprema Corte de Justicia, finalmente esta termina siendo absolutamente abstracta, sea una condena más de orden moral que de cumplimiento efectivo. Esta es la situación por la cual decíamos que Cristina lucha por estos 100 días, como los famosos 100 días de Napoleón. El genial músico Ludwig van Beethoven era un admirador de Napoleón, pero cuando éste se autoproclamó emperador, se enfureció tanto contra él que rompió la partitura de la pieza musical que estaba componiendo en su honor y la renombró Sinfonía Heroica. Tal vez Cristina deba aprender que el ansia de poder también termina por alejar a las personas que incluso antes le otorgaban admiración, como Kicillof o buena parte de su electorado. Así que nos vamos con Sinfonía Heroica de Beethoven.